Hola de nuevo y bienvenidos a otro vídeo más de Malos Datos Falsos TV Noticias. Hoy, con el permiso del saco del coco, tengo la alegría de poder hacer un vídeo para este canal Malos Datos Falsos TV, donde alguien, por decirlo de una manera vulgar, le da zapatilla al innombrable Miguel Lorente. Como todos sabéis, tuvimos la desgracia de tenerlo en Españistán como miembro elegido a dedo, hombre que implementó a base de mentir un estigma de género. Y el saco del coco le dedica una serie de palabras en un hilo en Twitter. Hilo que os dejaré el enlace para que podáis leerlo si queréis. El saco del coco dice: normalmente no tengo nada personal en contra de la gente que critico aquí. Me parecen víctimas de una ideología que los ha devorado y me provocan más pena que rechazo. Pero hay uno en concreto al que sinceramente me gustaría llegar a ver algún día en prisión. A mí también, el saco del coco. Este hombre ha sido delegado del gobierno contra la violencia de género y goza de gran reconocimiento en el campo. Y creo que sus embustes: 1. Son conscientes y movidos por el interés personal. 2. Están causando un daño tremendo a la sociedad. 3. Están causando muertes. Aquí lo tenéis asegurando que antes de catalogar un caso como terrorismo machista se comprueba que ese homicidio particular estuviera movido por el machismo. Pero acto también seguido dice que incluso los casos donde él la mata en defensa propia también son crímenes machistas. En la foto, el saco del coco dice: no. Por eso hay que estudiar las causas y las circunstancias individuales de cada homicida antes de catalogarlo como terrorista. Miguel Lorente contesta: justo igual que se hace en violencia de género. Puede leer los informes del Consejo General del Poder Judicial. El saco del coco contesta: eso no es verdad. Se etiqueta como terrorismo machista todo homicidio en un hombre a su ex, pareja, mujer, independientemente de las causas. Y saca a relucir: eso es así hasta en los casos más escandalosos, como este donde ella la acosó a puñaladas mientras dormía y él la mató en defensa propia. Y efectivamente le da un zasca con un tuit del PSOE de Extremadura, ya sabemos, ese nido de alcahuetos, donde dice: Yolinda Vegas, secretaria del área de igualdad, estos casos de violencia contra las mujeres tienen un nombre: terrorismo machista, basta ya. Miguel Lorente se vuelve a confundir. Que haya una situación estructural como el machismo sobre la que cada agresor elabora su conducta no significa que no haya circunstancias particulares en cada caso. Son crímenes machistas porque las razones parten de la referencia cultural del machismo. Sentencia el innombrable. El saco del coco sigue. La cuestión va más allá de la semántica. Entender los factores que llevan a algunos hombres a matar a su pareja es vital para reducir el número de víctimas y Lorente lo sabe perfectamente. No es que yo lo crea, es que él mismo lo había dicho en la misma conversación. Observadora silenciosa. Cuando nos quedamos con el mantra que la matan por ser mujer y no se profundiza en lo que se encuentra detrás de cada caso individualmente, no se ayuda a solucionar el problema. Pero la frasecita queda mejor en las pancartas. Miguel Lorente dice: claro, cuando se dice que el terrorismo mata por ideología o por creencias, también se ocultan las causas y las circunstancias individuales de cada terrorista, ¿no? El saco de coco contesta: no, por eso hay que estudiar las causas y las circunstancias individuales de cada homicida antes de catalogarlo como terrorista, que hemos visto anteriormente. Justo igual que se hace en violencia de género, puede leer los informes del Consejo General del Poder Judicial, contesta Miguel Lorente. El saco del coco continúa. Lorente no es el único que lo sabe. El año pasado se puso en marcha un proyecto de investigación precisamente con esa finalidad. Entender mejor los motivos de este tipo de crímenes para poder detectar indicadores de riesgo y evitar muertes. El titular del País dice: ¿por qué los hombres matan a las mujeres? El estudio debería estar terminado a finales del año pasado, pero fue objeto de críticas y ya no se ha vuelto a saber nada de él. Cuando hablo de críticas me refiero a mensajes como el del propio Lorente, que condena y tacha de machista a quien se atreva a preguntarle las causas. Y te saca Miguel Lorentito una serie de datos
que aquí podéis leer, como dice que en el 2018 27, hasta hoy, en el 2017 51, bueno, y así relativamente 45, 60, 55, 54, 52, 62, 73, 56, 76... En 10 años, 611 hombres normales han asesinado a sus parejas, mujeres, y el machismo buscándolos en otros países y preguntándose por las causas. El saco del coco continúa. También me refiero a mensajes como el de la diputada Clara Serra, que en su día aseguraba que para saber las causas de esas muertes solo hacía falta feminismo y no investigación criminológica. Aquí tenéis a Clara Serra. Para contestar a esta pregunta no hace falta experimentos de criminólogos de CSI, hace falta feminismo. También me refiero a mensajes como el del articulista Barbija Puta, que llegaba incluso al punto de desacreditar el estudio en base al sexo de sus coordinadores. El feminismo ya consiguió que esta violencia se le llamara machista, ya que está motivada por el machismo, pero los expertos en pleno 2017, cuando parecía que había debates que por lógica y experiencia no podrían reabrirse nunca más, han asegurado que decir que todo es machismo es quedarse en la superficie. Aquí cabe señalar que dichas palabras las han dicho hombres, 2 hombres de hecho, un comandante de la Guardia Civil y un policía nacional que son 2 expertos en violencia de la pareja, asegura el artículo. Apártense, señoras, que se van a encargar los hombres de averiguar lo que ya se sabe. El saco del coco sigue diciendo: la mayoría de esas críticas beben de la misma fuente, Miguel Lorente, el cual, con tal de desacreditar a los autores del estudio, es capaz de hasta entender que nada es machismo. Donde se lee, no todo es machismo. Según lo publicado, esta investigación está dirigida por un comandante de la Guardia Civil, doctor en psicología, José Luis González, y por un policía también doctorado en psicología, José Luis López Osorio. Y cuenta con un equipo de 500 personas, la mayoría estudiantes de psicología y criminología y algún catedrático de las mismas áreas, en un nutrido número de universidades de toda España, sin resaltar que ninguno de ellos tenga una particular especialización en violencia de género ni estudios de perspectiva de género. Este tipo de estudios pueden tener una razón de ser si están bien hechos para ver si existen factores de riesgo. Pero a partir de ese razonamiento, y llega a una conclusión ajena a la realidad, que incluso llega a afirmar que el machismo no tiene nada que ver con la violencia de género en los homicidios. Es un despropósito y un desconocimiento de la realidad social en la que vivimos, afirma Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno de Violencia de Género. Lorente hace referencia a una parte del artículo que afirma: la etiqueta global de violencia de género incluye todos los homicidios de pareja y se ha demostrado útil para llevar esta macabra contabilidad, pero inútil para atajarla, porque el número apenas varía año a año. 60. Y añade que decir que todo es machismo es quedarse en la superficie. Hay que averiguar qué detona esa agresividad mortal, señalan los coordinadores del proyecto. Así que el saco del coco dice: así que misión cumplida, la investigación criminológica se esfumó y si ahora queremos entender y prevenir esas muertes, solo nos queda la ideología. Y por eso espero que algún día, y yo también saco del coco, esta persona tenga que llegar a pagarlo. En este tuit tenéis a Miguel Lorente lamentando que cuando un hombre mata a su mujer o pareja, no se difunden los detalles de la planificación del crimen. Voy a contaros un par de cosas al respecto. Miguel Lorente, en referencia a esto, dice: de nuevo, la información se detiene sobre la mujer cómplice, a quien responsabiliza de todo, y pasa de largo sobre el hombre autor material del homicidio. ¿Casualidad de cuántos asesinatos de violencia de género, y hay unos 60 de media al año, se conocen los detalles de la planificación de su crimen? Todas las mentiras de la vida negra. Artículo de El Mundo. El saco del coco sigue. En 2011, Lorente, siendo delegado del Gobierno para la violencia de género, presentó un informe sobre el efecto imitación y dijo que podía estar relacionado con 14 o 15 asesinatos al año. Si nos detenemos en este artículo, reportaje Vida, Arte y Mujeres. Ocultar la violencia de género nunca ayuda. La idea de que los crímenes machistas se producen por imitación no responde a datos precisos. Expertos temen que se ahonde la línea de hacer visible el drama. El saco del coco dice: el efecto imitación es la razón por la que los medios apenas hablan del suicidio y cuando lo hacen evitan dar detalles. Muy buen zasca. Lo hacen porque dar una narrativa completa de cada caso y de sus efectos hace que quien fantasea con la idea lo ponga en práctica. Y saca un artículo sobre el uso y el drama de los homicidios cometidos por armas automáticas y el efecto de imitación que produce. Sigue dando zascas el saco del coco.
Lorente sabe que el efecto imitación también está presente en los asesinatos de violencia de género. Sabe que dar detalles morbosos sobre la planificación de estos crímenes puede hacer que otros asesinos potenciales pasen a la acción. Y sin embargo lo pide. Vidas a cambio de morbo. ¿Qué más da? Por cierto, en el enlace podéis leer cómo reaccionaron al informe los feministas preocupadas por salvar vidas. Por ejemplo, la Federación de Mujeres Progresistas dijo que también se había tirado algún crío por la ventana, y atención, tras ver las películas de Superman, pero que no se prohibían. Y ese es el comentario de la Federación de Mujeres Progresistas, como no, a nombre de Enriqueta Chicano. No veo evidencias claras de que haya relación entre información y emulación, afirma Enriqueta Chicano, una de las protagonistas de aquella imagen como presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Con falta de información no se resuelve ningún tema, y tampoco este, subraya. Cuando ha habido películas o series tipo Superman, algún niño se ha tirado por la ventana pensando que iba a volar, pero nadie ha prohibido esas emisiones, ironiza. Ese es el nivel intelectual y cultural de las feministas de izquierdas. Expresidenta, de la Federación de Mujeres Progresistas y actual miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PSOE. La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas dijo que si no se estudiaba el efecto imitación en otros delitos, ¿a santo de qué venía a estudiarlo aquí? Y sentenciaba que planteárselo era una locura y un error. Hablar del efecto imitación en la violencia de género es una locura y un error, exclama una histórica del combate contra las agresiones machistas presente en aquella foto, Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Estos crímenes no matan por imitación, sino porque quieren acabar con una mujer, afirma antes de preguntarse, ¿hay emulación en otros delitos como atacar una joyería o robar un banco? ¿Alguien lo analiza? Entonces, ¿por qué preguntárselo en el caso de las víctimas de la violencia de género? Es fácil, porque emulando este tipo de delitos, ellas siguen recibiendo subvenciones, más mujeres muertas, más subvenciones a la ideología de género y a las asociaciones feministas, que es de lo que viven. También dijo que los políticos debían tener valor, coger el toro por los cuernos y decir que no hay efecto imitación, que solo hay machismo y patriarcado. Seguir las directrices que emanan de lo del efecto imitación lleva a la ocultación del problema, lo que favorecería la impunidad. El silencio favorece al agresor. Acallar estos delitos es volver atrás en el túnel del tiempo. Hay que coger el toro por los cuernos. Cuando se es político hay que tener valor y decir que no es que haya imitación en las conductas de los agresores, sino que España sigue siendo machista y en el patriarcado subsiste. Concluye Ana María Pérez del Campo, una estanquera. La Comisión contra los Malos Tratos dijo que el informe era una cortina de humo para excusar los malos resultados de ese año y aprovechó para criticar que se prestase más atención a las víctimas extranjeras. Cuando las cifras les favorecen, lo achacan a la ley de violencia, que es muy importante, y a las políticas del gobierno. Cuando no los favorecen, dicen que las cosas están por el efecto emulación. Asegura Consuelo Abril, portavoz de la Comisión contra los Malos Tratos, otra de las organizaciones que contribuyó a la puesta en marcha de la Ley contra la Violencia de Género. En opinión de esta tercera protagonista de la foto de 2004, la línea que ha emprendido la delegación del Gobierno contra la violencia al hablar de imitación a las agresiones es una cortina de humo, un argumento sin fundamento. Ya se hizo algo parecido cuando se comenzó a analizar la proporción de mujeres inmigrantes que moría a manos de su pareja o expareja y empezó a deslizar eso de que morían por ser extranjeras, cuando el Estado de Derecho tiene que proteger a todos por igual, añade Abril. Sigue el saco del coco. La red de organizaciones contra la violencia de género dijo que el estudio iba en contra de la política que habían estado haciendo y que habían formado un grupo de expertos para rebatirlo. Si el estudio se plantea para vender a los medios que la publicación de noticias sobre violencia puede generar más violencia, está mal enfocado. Una de las cosas que quedó clara en la década pasada fue la necesidad de que el problema se hiciera visible desde los medios de comunicación, asegura Ángeles Álvarez, portavoz de la red de organizaciones contra la violencia de género, cuando la ley inició su camino y también presente en la foto con Zapatero. El problema no está en que se hable en los medios, sino en cómo se haga, y eso es algo que los propios medios han de debatirlo mucho. Espero que no saquen conclusiones de que no hay que publicar esas informaciones y que sigan dándolas y esforzándose por hacerlo bien.
Lo más importante es lanzar el mensaje de que no hay impunidad, resalta. Álvarez recuerda que se ha formado un grupo de expertos para rebatir el estudio de igualdad sobre el efecto imitación en los crímenes machistas. No es un trabajo solvente. Con los datos que maneja se pueden hablar de emulación, pero también de lo contrario, afirma. El mensaje va contra la política que hemos estado haciendo, lamenta. Otra más, del saco del coco. La asociación Temis decía que quizá hay efecto imitación, pero no se puede saber sin un análisis más selectivo. 7 años después, el tema no se ha vuelto a tocar, ni ha vuelto a salir estudios al respecto. 7 años después, Lorente pide detalles morbosos para cada caso. Centrar el discurso en que hay un efecto imitación es limitado. A lo mejor se produce, pero para saberlo sería preciso un análisis más selectivo, plantea Ángela Cerrillos, al frente de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Hay que seguir incidiendo en la visualización del problema en los medios, formando a los operadores jurídicos y concienciando a los poderes públicos, opina. Pero también considera necesario hacer una evaluación de la ley contra la violencia de género, al menos en lo que se refiere a los juzgados especializados en esta materia. La norma lleva casi 7 años vigente y aún hay algunas carencias. Eso es lo que le preocupa a las asociaciones. Para terminar, veremos algunas de las respuestas, como por ejemplo, Fermín, que le dice al saco del coco: el estudio me parece fascinante. ¿Oficialmente se ha dejado de estudiar? El saco del coco: no se ha anunciado en ninguna parte, simplemente ha desaparecido. Fermín le contesta: pues vaya, tiene una pinta fantástica, aunque creo que sería casi imposible de predecir. Aún así, una lástima. El abogado José Luis Sariego contesta al saco del coco: ya en 1999 se hizo un estudio de los agresores en asesinatos y violaciones de su perfil. Y se saca una gráfica en la que, a través de fuente del Ministerio de Interior de 1999, se estudia los valores con fuente psicológico-psiquiátrica, socialización deficiente, consumo de drogas y alcohol, problema afectivo emocional, otros problemas. Los porcentajes son contra la libertad sexual y contra las personas, y vemos un 29%, un 17%, un 13%, un 16% y un 14% en la línea de la izquierda. Y en la línea de la derecha vemos un 38, un 17,30, un 13,70, un 15 y un 15,08 respectivamente. Pues desde aquí solamente puedo dar gracias al saco del coco, que ha hecho un excelente hilo en Twitter con un elaborado trabajo, y desearle desde aquí que ojalá consigamos entre muchos que este personaje entre en prisión por muchos años. Yo estaría muy agradecido, y seguramente unas 4 millones de personas en este país. Así que nada, Lorente, esperamos verte entrar en prisión algún día, decirte que has causado, tú y tus acólitos del PSOE, un innombrable dolor en cientos de miles de familias de este país, que tu política es un poquito sectaria de los socialistas contra los hombres varones heterosexuales. Una ley anticonstitucional que tiene derecho penal de autor, que solamente con lo que diga una parte sin ningún tipo de pruebas habéis conseguido que modificando los miembros del Tribunal Constitucional se avalase y se dijera adelante a una ley que destroza vidas, que conculca los derechos de cientos de miles de ciudadanos, que deja huérfanos de padres vivos a cientos de miles de hijos en este país, y que estoy seguro que más pronto que tarde vais a pagar, primero en las urnas y luego en la prisión. Solamente espero y deseo que este sueño se haga realidad.